Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable auditorio, pues ya escuchó usted el análisis desde la trinchera de un especialista en temas político-electorales. Ya escuchó el posicionamiento de un legislador. Ahora vamos a escuchar la opinión de un prestigiado analista político, de un reconocido comunicador, de un hombre que sin lugar a dudas sabe, conoce y entiende del impacto que esto podría generar en función de la democracia en México. Y sí, estamos hablando precisamente de don Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por tomarnos este enlace. Gracias, mi querido Julio. No, el honor es mío y además me das la oportunidad de poder tener una opinión frente a tu amplísimo público después de que un experto electoral como Marco Antonio Baños y un político ciudadano, ahora legislador, como el joven González Irión, por cierto, empresario muy fuerte. Sí. Empleante, paga muchos impuestos, forma parte de una familia muy adinerada, tienen un conocimiento amplio de esto que ha volteado de cabeza por la propuesta presidencial. A ver, yo quiero poner un antecedente para opinar. Es decir, quiero poner en contexto a tu auditorio de Contrastando Ideas. Los órganos constitucionales autónomos, entiéndase el INEGI de Geografía y Estadística, la COFESE de Competencia Económica, el INAI de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales, el IFT en Telecomunicaciones, la misma Fiscalía General de la República, antes Procuraduría, el Banco de México, gobernadores y subgobernadores, se van renovando de manera escalonada. El constituyente permanente ideó de que para que un presidente no tuviera poder extremo o subordinación extrema uno de otro, los fue cambiando, ¿no? Comisionados, gobernadores, consejeros, y esto funcionó muy bien hasta el 2018. ¿Por qué? Porque pasó lo que nadie creía en las encuestas, que iba a ganar López Obrador el Ejecutivo, iba a ganar la mayoría en el aparato legislativo. Repito, estoy poniendo en contexto. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? Que el presidente está enviando a sus quintetas o a sus propuestas y el aparato legislativo se lo aprueba. ¿Qué va a pasar para el 2024? Todos los órganos constitucionales autónomos, incluyendo, atención, la Suprema Corte, porque los ministros se van renovando de manera, como dije, intermitente. Así es. Va a tener el control López Obrador de todo, hasta de la Corte. Hoy dicen que ya es un empleado, se escucha muy duro, ¿no? Pero que el señor Saldívar es un empleado del presidente. Bueno, poco a poco, para el 24 va a tener el control de todo el presidente de la República. Entonces, te va a sorprender lo que voy a decir, ya lo puse en contexto. No me parece tan equivocado que el INE y el Tribunal Electoral, pero aquí yo abro un paréntesis, ojalá todos los órganos constitucionales autónomos sean renovados con la votación del pueblo. Porque si continúa como está, el presidente López Obrador va a tener todo. Ahora, cierro el paréntesis. Ya lo tiene casi. Ya lo tiene, no, ya lo tiene. El 24 habrá elección presidencial. Se renovará Cámara de Diputados, Senado de la República. Yo no creo, esto dice mi análisis político, algunos dirán la bola de cristal de Rentería, no creo que vuelva a suceder lo que pasó en el 18. O sea, en el 24 no va a pasar lo que pasó en el 18, claro, donde el presidente va a tener el control de la Cámara de Diputados. Entonces, como está la ley, no hay que moverla, porque el presidente propone y dispone el aparato legislativo donde, ¿cómo se llama el presidente? Ebrard,
Sheinbaum, Anaya, de la Madrid, Julio, el que sea, no va a tener mayoría. Yo creo que eso no va a volver a pasar, porque la gente sabe que el voto diferenciado da equilibrios de poder, porque no hay un López Obrador en la calle haciendo campaña. Ya me entiendes, ya sabes a dónde voy. Entonces, yo ya no movería nada. Pero esta propuesta de ciudadanizar todos los órganos constitucionales autónomos y sacarlos de la elección de partidos y sacarlo de la tentación del Poder Ejecutivo, lo veo positivo si son todos. Pero si únicamente es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes conocido como TRIFE, e INE, antes conocido como IFE, lo veo pues, obviamente muy peligroso, mi muy querido Julio. Sin lugar a dudas, Gustavo, siempre tienes un análisis muy puntual, muy contundente, muy real, muy crudo. Fíjate que hay comentarios, hay polémica en redes sociales, incluso en medios de comunicación convencionales, sobre los contrapesos que esto podría representar, cómo podría dejar fuera de la participación política y electoral a los grupos minoritarios, a los partidos pequeños, porque además ya no solo es la propuesta de cómo vamos a elegir a los representantes del Tribunal Electoral, sino también a los del INE, pero también habló precisamente de los diputados plurinominales y de los partidos políticos. ¿Qué opinas al respecto, Gustavo? Bueno, la razón de ser de los plurinominales, el constituyente permanente pensó que las minorías, las pequeñas expresiones, tuvieran voz en las cámaras, ¿no? Claro. Entonces tenía una lógica elemental, sobre todo en la Cámara de Diputados. Es decir, un partido que ganaba el quinto lugar, bueno, tenía 2 o 3 o 4 o 5 diputados, quizás lograban hacer una bancada, está bien establecido en la ley cuántos se necesitan para bancada, oficina, secretaria, presupuesto, automóvil, ¿no? Tenía una lógica, y sobre todo la izquierda que hoy representa el presidente López Obrador, se benefició de esas representaciones proporcionales. Claro. ¿Te acuerdas cuando el presidente no los oía ni los escuchaba? Bueno, esos 10, esos 8, esos 5 pudieron paralizar las cámaras con pancartas, gritando. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo fue el primero allá por el año 80 y tantos, que se levantó a decirle a Miguel de la Madrid: miente, señor presidente, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, y era claro, en un informe presidencial, cuando todo el mundo aplaudía, cada vez que respiraba el presidente, todo el mundo aplaudía como foca, ¿no? Bla, bla, bla. No, aquí se levanta, miente usted, señor presidente. Entonces, a partir del 97, que ya no obtiene la mayoría tricolor, el presidente tricolor, las cosas cambian, ¿no? Tanto llegó este equilibrio de poder que el señor Peña Nieto, antecesor de López Obrador, tiene que crear una figura que se llama Pacto por México. Y esa figura es, a ver, yo no tengo la mayoría, pero hay que hacer una ley en telecomunicaciones nueva, hay que hacer una ley en energía nueva. Entonces, vengan para acá y entre todos hagamos un juego de la perinola, ¿no? Claro. Donde tú lo que haces es toma uno, yo tomo 2, tú toma esta gubernatura, y es muy duro decirlo. Se reparten el poder, se reparten los contratos, se reparten la lana para que puedas convivir políticamente hablando. Pero en 18 cambió todo, porque el presidente ganó diputados, Senado y un chorro de gobernadores, y además en el 21, aunque le duele a la gente y repitan como pericos en la oposición, ganó la oposición, no ganó la oposición, la Cámara de Diputados la ganó, o sea, el control de la Cámara, donde se maneja el dinero, ley de ingresos, presupuesto de ingresos, la ganó López Obrador. Entonces no es cierto que le dieron un boquete a López Obrador. López Obrador, las elecciones del 21 está tranquilo. Ahora, concluyo con esta idea. Para negociar y para equilibrar el poder, elegíamos a gobernadores del Banco de México, comisionados del INAI, consejeros del INE, a través de la cuotocracia. ¿Qué es eso? A ver, el PRI ganó, entonces 4 para mí, 3 para ti, 2 para ti. Y todo el mundo feliz porque todo el mundo
participaba del botín. Obvio. Oye, y los de Morena, esos que se vayan a la fregada, esos ni cuentan, ¿no? Oye, y ya viene la renovación en el Banco de México. Ah, pues el presidente manda porque gobierna. Entonces, el gobernador es para mí, pero dos subgobernadores para ti y otro. Oye, y los de Morena que están, esos no cuentan porque nos valen gorro. Y así se repartieron el botín. Es muy duro decirlo, pero el actual INE, donde participa Ciro Murayama, pues entró por el PAN, fue la cuota del PAN, por eso lo odia López Obrador. Es la neta del planeta. Y Córdoba fue una negociación entre la izquierda, porque acuérdate que el papá de Córdoba, Arnoldo Córdoba, fue un gran líder de izquierda. Oh, sí. Pero entonces entra apoyado por el PRD, pero muy impulsado académicamente por el PRI. Entonces, era la manera de repartirse el botín, pues hay que decirlo abiertamente, ¿no? Y esto pasa, no nos debe de sorprender, esto pasa en muchas partes del mundo. Oye, a ver, demócratas, apóyenme esta iniciativa. Ah, sí, pero viene la elección de Arkansas y viene la de Ohio y el contrato de agua. Pues, ¿qué es política? Es la repartición de la renta nacional. En pocas palabras. Pues Totalmente. la neta del planeta, mi querido amigo, en pocas palabras. Entonces, pero se cambió todo porque un solo hombre obtuvo todo. Que quizá el auditorio dice, pues no es muy bueno darle todo a un solo hombre. Mejor voto Senado por voto diputado por y presidente por y yo contribuyo. No estoy diciendo que así debe de ser, pero no, quizá la gente puede reflexionar que esa es la manera de equilibrar el poder, mi muy querido Julio. Gustavo, sin lugar a dudas esto sigue siendo una propuesta, no ha llegado al Congreso como una reforma, una iniciativa de reforma constitucional, porque esto tendría que ser una reforma constitucional. Todos estos temas están previamente regulados en nuestra Carta Magna. ¿Tú crees que le alcance a Morena y a sus aliados para impulsar una reforma constitucional en este contexto que hoy estamos viviendo? Tu pregunta es fabulosa. ¿Le alcanza al presidente sí o no? Y esta te la voy a poder responder ahí por semana de Pascua. Es correcto. Porque ahorita está negociándose una reforma energética, donde también requiere, como bien dijiste, para una electoral, un cambio constitucional. Claro. Y el presidente no tiene la mayoría calificada, que son 3/4 partes. Tiene la mayoría simple, 251, es decir, más de la mitad en la Cámara de Diputados y más de la mitad en el Senado, que son 128. Pero le faltan los votos del PRI, únicamente del PRI. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No en abril, sino en junio. Junio. 5 de junio. 5 de junio. Va a pasar que Omar Fayad pierde el poder, porque va a ganar Morena en Hidalgo. ¿Y qué va a pasar en Oaxaca? Que Alejandro Murat pierde el poder porque gana el señor Jara de Morena. Esos diputados que son empleados hoy de Fayad y de Murat se quedan huérfanos. Y estos diputados, algunos, tú ponle nombre y apellido, quizás no machean, dicen los gringos, lo que declaran en la plataforma de declaración de impuestos y declaración patrimonial con lo que realmente tienen. Entonces, no, pues yo no me la juego. Yo prefiero ser una persona que salga a hacer pipí o a apretar el botón positivo a que me metan al bote, porque está la UIF, está el SAT. Claro. Y entonces se llama miedo, algo muy humano. Entonces, va a haber dos momentos para poderte contestar esta pregunta. Claro. Sabes que hace unas horas querían los senadores de la República citar a un personaje del gobierno para explicar a lo del Tren Maya. Pues, ¿qué crees? Que Lili Telles se salió a hacer pipí y ahora dice que tiene un chorro de hernias discales. Y Osorio Chong también se fue a hacer pipí. Y así Mancera. ¿no? Entonces se fueron, faltaban 2 votos para lograr esa
oportunidad que tendríamos nosotros los representados de ver en el canal judicial, en el canal del Congreso, ¿qué pasaba? Pues no votaron. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar por abril cuando se va a llevar al Pleno el tema de la reforma energética? Claro. Y yo te puedo adelantar que va a perder el poder el PRI todavía más. Se va a quedar nada más con 2 gobernadores, Estado de México y Coahuila. ¿Tú crees que se va a pelear con el presidente de la República, Alfredo del Mazo Maza? Pues No. ni que fuera novato en política. Entonces, No. yo esta respuesta te la voy a poder dar en unas cuantas semanas y sí le alcanzaría a López Obrador con estos 2 escenarios. Ahora, si le echan para atrás la reforma constitucional, el presidente puede decir, ya ven, pues yo quería ayudar al pueblo, pero estos desgraciados neoliberales, fifís, hijos de su madre y tamitas, me echaron para atrás la reforma, conservadores. Entonces, sí, permíteme que esta respuesta te la dé con hechos fehacientes en unas próximas semanas, porque si pasa la reforma energética así naturalita con los votos del PRI, porque están haciendo hacia el PRI, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Yes. La electoral le pasa fácilmente. Con esto contesto tu pregunta. Híjole, qué fuerte, qué asertivo tu análisis siempre, Gustavo. No sabes cómo agradezco estos minutos que nos obsequias para Contrastando Ideas. Te mando un fuerte abrazo. Permíteme que te molestemos la próxima semana, porque los temas coyunturales están de veras. Revocación de mandato está al 1000%. Permítenos que te molestemos la próxima semana, Gustavo. Cuenta con ello, es un honor para mí tener contacto con tu amplio público de Contrastando Ideas y cuenta con mi participación. Cuídate mucho y buen fin de semana. Excelente fin de semana. Don Gustavo Rentería Villa, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie, regresamos.